Estimadas y estimados estudiantes, en la presente cápsula educativa vamos a tratar el tema de las dictaduras y el totalitarismo. Los objetivos de la presente cápsula serán caracterizar a las dictaduras europeas surgidas en el período de entreguerras, así como comprender el fenómeno del totalitarismo. La primera de las dictaduras europeas que desembocó en un régimen totalitario fue la Rusia soviética, también conocida como la Unión Soviética. Para el año de 1917 se producía en Rusia la Revolución, al tiempo en que concluía la Primera Guerra Mundial, o Gran Guerra. Esta revolución fue liderada por el partido bolchevique, posteriormente denominado Partido Comunista, el cual era encabezado por el abogado Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin. Este primer régimen de Lenin se caracterizó por la nueva política económica, la NEP, que reemplazaría a la economía de guerra, la cual se caracteriza por un modelo de economía mixta, con fuerte dirección estatal, pero con elementos de mercado y de atracción de la inversión extranjera. En 1924 Lenin fallece y durante los próximos 4 años y tras una serie de conflagraciones internas llega al poder José Stalin. Stalin llevará la violencia hasta extremos no antes vistos. Es así como en la segunda mitad de la década de 1930 se produce la Gran Purga. Este proceso consistió en la sucesión de detenciones, interrogatorios, deportaciones, torturas, ejecuciones, que llegaron al punto de afectar a la 20ª parte de la población del país. El 5% de los soviéticos fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, el régimen de Stalin logró éxitos en materia económica. La planificación central de la economía, dominada por los planes quinquenales, se caracterizó por un vuelco hacia un estatismo total. Estos planes, que fijaban metas y objetivos económicos en cada 5 años, apuntaban a la industrialización de la economía de un país que hasta el momento era agrario y relativamente atrasado. Estos planes tuvieron éxito y consiguieron que la producción industrial en el país se incrementara desde un modesto 5% hasta el 18% en una década. Por otra parte, se llevan a cabo las colectivizaciones agrícolas. Estas colectivizaciones serán un proceso de expropiación de la tierra de los pequeños y los medianos agricultores. Este proceso, sin embargo, fue un fracaso, porque no se consiguió incrementar significativamente la producción de alimentos y además fue muy violento, ya que 5 millones de campesinos murieron durante la realización de las colectivizaciones. Por otra parte, Stalin, hacia 1934, cuando se vio que la revolución no se había internacionalizado, entonces se dispone la realización de frentes populares en los que los diferentes partidos comunistas del mundo deberían aliarse junto con partidos socialdemócratas y partidos liberales para acceder al poder, y así lo lograron en España, en Francia y también en nuestro país, Chile. La violencia que caracteriza al régimen y al totalitarismo en general se puede ver en esta fuente secundaria del libro de Applebaum, El Gulag, Historia de los campos de concentración soviéticos. Dice: con el tiempo la palabra Gulag ha llegado a designar no solo a los campos de concentración, sino
el propio sistema soviético de trabajo esclavo en todas sus formas, campos de trabajo, de castigo, para delincuentes comunes y para presos políticos, campos para mujeres y niños. El Gulag ha acabado por designar al sistema represivo soviético, que los propios prisioneros solían llamar la trituradora de carne. Los arrestos, los interrogatorios, el traslado en vagones de ganado, el trabajo forzoso, la destrucción de las familias, el destierro y la muerte. Bien, pero el caso soviético no es el único. El totalitarismo y las dictaduras también se darán, por ejemplo, en Italia. Es así como un país que estaba desilusionado con los logros escasos de la Primera Guerra Mundial, así como una situación económica más bien lamentable, llevaron a que un outsider, una persona que estaba fuera del sistema tradicional de partidos, obtuviera el poder. Y lo haría en 1922, cuando junto con unas columnas de sus camisas negras, que era como se denominaban los militantes del Fascis, el partido fascista italiano, realizan la famosa marcha sobre Roma. Esta marcha sobre la capital italiana generará el temor del rey Víctor Manuel III, el que decide poner a Mussolini como el primer ministro italiano. Bien, además diremos que este régimen italiano será nacionalista, fuertemente anticomunista y expansionista en el exterior, realizando la anexión de Etiopía en el Cuerno de África, tras una guerra muy violenta. Bien, aquí tenemos una fuente, otra más, pero esta es primaria. Ha sido reformulada para su mejor comprensión y fue escrita por el mismísimo Benito Mussolini, en el texto de su autoría, La doctrina del fascismo. Dice, el fascismo se opone al conjunto de ideologías democráticas y las rechaza, tanto en la teoría como en la práctica. El fascismo niega que las mayorías, por ser mayorías, puedan dirigir a las sociedades humanas, gracias a elecciones periódicas. Afirma la desigualdad inevitable y beneficiosa entre los hombres. El fascismo rechaza la democracia, absurda mentira de la igualdad política e irresponsabilidad colectiva, así como el mito de la felicidad y el progreso indefinido. Bien, luego de haber leído esta fuente y según lo aprendido en la presente unidad, les tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué características del fascismo se oponen a los principios del liberalismo? Piensen ustedes, se refiere la fuente a las elecciones, es decir, al sufragio universal, a la negación de la igualdad política, la igualdad civil, la igualdad frente al derecho, o la idea del progreso indefinido. ¿Cuáles son las diferencias entre fascismo y liberalismo? Bien, ahí tenemos el tercer caso de totalitarismo y de dictadura, que es la Alemania nazi. Y como ustedes pueden ver en esta imagen y en otras anteriores, tenemos al líder, al dictador, acompañado de masas de miles de hombres que siguen su mensaje. Esto es característico de la política de masas, que es crucial en este periodo histórico y es un elemento propio de estas dictaduras totalitarias. Bueno, el caso alemán es que tras la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, se lleva a cabo el Tratado de Versalles. Este tratado fue muy injusto con los alemanes, puesto que les achacó la culpabilidad exclusiva y unilateral por el conflicto bélico. Al mismo tiempo, se impuso graves sanciones económicas y severas restricciones armamentistas para el Estado alemán.
Luego de la guerra, además, se instaura la República de Weimar, democracia liberal que no fue capaz de estabilizar la economía y que finalmente sería fuertemente golpeada por la Gran Depresión que acabaría con una Alemania envuelta en una enorme inflación y una gran miseria popular. Es en este contexto que el Partido Nacional Socialista o Partido Nazi acaba obteniendo el protagonismo de la mano de su líder Adolfo Hitler. Este es un partido fuertemente nacionalista, pero además racista, que tiene dentro de sus postulados la idea de que la raza germana, la raza aria, es una raza superior que debe expandirse por su espacio vital, el Lebensraum. Es decir, se justifica la expansión sobre los territorios de otros pueblos, de otros estados, como eran los estados eslavos, que se consideraban propios de razas inferiores. Es así como en 1933 Hitler, a través de elecciones, logra ser canciller alemán, es decir, jefe de gobierno. Y siendo Hitler jefe de gobierno, ellos, los nazis, orquestan la quema o el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán. Esta quema fue atribuida a los comunistas y con este chivo expiatorio, con este culpable inventado, los nazis comienzan a ejercer el control total del país, persiguiendo a sus opositores políticos y restringiendo las libertades públicas. El año siguiente, en 1934, Hitler acaba proclamándose como el Führer y así se le da origen al Tercer Reich, el Tercer Imperio. Ya está desatado el totalitarismo con un líder absoluto y una dictadura de partido único. Este Tercer Reich adicionalmente se va a expandir, anexándose Austria y anexándose los territorios de Checoslovaquia, los famosos Sudetes. Este régimen va a perseguir a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, a los testigos de Jehová de manera durísima, a través de la policía política, la Gestapo, que acaba subsumida a las fuerzas de choque, la SS, que era un verdadero grupo paramilitar. Glosario político, se llama el texto de Néstor Bobbio del año 91. Bien, para este filósofo, el totalitarismo se puede definir como la penetración de las dirigencias políticas en todos los ámbitos de la sociedad. El totalitarismo tiene para Bobbio los siguientes elementos que lo caracterizan. Es una dictadura de partido único con poder absoluto sobre el Estado, que tiene o que promueve el adoctrinamiento ideológico de la sociedad a través del control de los medios de comunicación y del ejercicio de la censura sobre cualquier otra opinión contraria a la promovida por el régimen a través de los medios y a través del sistema de enseñanza. Y la propaganda, por supuesto. Estos regímenes tendrán un líder, un dictador totalitario, sobre quien se realiza el culto a la personalidad. Su persona se ve deificada, glorificada por la propaganda y por los medios. Asimismo, estos regímenes se caracterizarán por el terror totalitario, que no es otra cosa que la sistematización de la persecución y la represión política de los opositores. Y por último, y más interesante probablemente, sea la formación de la sociedad industrial de masas, que viene a ser una sociedad que está capturada por los medios de comunicación, que son un elemento propio de la industrialización. Son sociedades modernas, donde el Estado, dirigido por la dictadura única, emplea los mecanismos industriales de los medios fílmicos, los medios de prensa, la radio, para conseguir sus objetivos políticos en la política de masas. Por último, acabaremos la presente cápsula con un conjunto de preguntas. Bien, la primera de estas es:
¿Cuáles cree usted que fueron las causas del ascenso de los totalitarismos, considerando el contexto político y económico en que surgió? Eso es muy importante, el contexto político y económico. Nosotros en esta cápsula mencionamos algunas cosas, hablamos de la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, las debilidades de las democracias liberales. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre estos tres regímenes totalitarios? Piensen ustedes las diferencias entre las ideologías, entre el comunismo, el fascismo italiano, el nazismo alemán. Y por último, y más personal y más significativa en mi opinión, es esta pregunta. Conociendo las características de las dictaduras totalitarias, ¿cuál es el valor que le otorgas a la democracia? ¿Qué valor tiene para ti la democracia? ¿Qué hay acerca de la libertad de expresión, las libertades civiles, la igualdad ante la ley, el sufragio, la división de poderes del Estado, etcétera? ¿Cuál es el valor que tú le das a la democracia? Bueno, esta ha sido nuestra cápsula. Espero que les sirva para poder aprender y ser capaces de caracterizar y comprender a las dictaduras totalitarias del período de entreguerras. Muchas gracias.